En Navidad, mi abuelo multimillonario golpeó la mesa con la palma de la mano y gritó mi nombre tan fuerte que la habitación quedó en un silencio sepulcral. Chloe dijo, con la voz fría y controlada. Explica esto ahora mismo. Me quedé helada. Mi tenedor quedó suspendido en el aire. Las risas, el tintineo de las copas, la falsa calidez de la familia. Todo desapareció en un instante. Todas las caras se giraron hacia mí, mis padres, mi tía, mis primos, todos esperando a que confesara algo que ni siquiera entendía. No tengo ni idea de qué se trata, dije, con una voz apenas más fuerte que un susurro. Por un momento, nadie se movió. Entonces lo vi. La expresión de mi abuelo no se suavizó. Se endureció, no con ira, sino con decepción, del tipo que te dice que algo mucho más grande está a punto de desmoronarse. Antes de que alguien pudiera hablar, la puerta principal se abrió. Un hombre con un traje oscuro entró, sosteniendo un maletín. Soy el abogado de la familia, dijo con calma. Y esta conversación no puede esperar. Fue entonces cuando supe que la Navidad estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi familia. El silencio se sentía más pesado que el grito de mi abuelo. Nadie se apresuró a defenderme. Nadie se lo tomó a risa como si fuera un malentendido. Nadie dijo, papá, debes de estar confundido. Simplemente se quedaron sentados. La mano de mi madre se apretó alrededor de su copa de vino. Mi padre miraba el mantel como si el patrón de repente requiriera toda su atención. Frente a mí, mi tía apretó los labios, con la mandíbula tan tensa que podía ver el músculo contraerse. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaban sorprendidos. Estaban asustados. Abuelo, dije con cuidado, forzando mi voz para que se mantuviera firme. De verdad que no sé de qué estás hablando. Nunca he tenido nada caro en mi vida. No respondió de inmediato. Me estudió como siempre lo había hecho, en silencio, intensamente, como si estuviera leyendo entre cada palabra que decía. Chloe dijo finalmente, más despacio ahora. Hace 3 años, compré una propiedad. La puse a tu nombre, no como un regalo que pudieras desperdiciar, sino como una protección, algo que nadie pudiera quitarte jamás. Se me oprimió el pecho. Eso es imposible, dije. En ese entonces vivía con compañeros de piso. Ni siquiera podía pagar las reparaciones de mi coche. Lo sé, respondió él. Esa única frase me provocó un escalofrío. Si sabía lo arruinada que estaba, ¿cómo podía ser verdad? Me volví hacia mis padres. ¿Mamá? ¿Papá? Por favor, decime de qué está hablando. Mi madre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Cariño, dijo suavemente. Realmente no es el momento adecuado. Ya estás abrumada. ¿Abrumada? Esa palabra otra vez. Era la misma palabra que usaba cuando le preguntaba por qué mis solicitudes de crédito seguían siendo rechazadas. La misma que usó cuando perdí una oferta de trabajo sin explicación. La misma que usaba cada vez que insistía demasiado para obtener respuestas. No estoy abrumada, dije. Estoy confundida. Mi padre finalmente levantó la vista. Chloe, es Navidad, dijo. Podemos hablar de finanzas otro día. ¿Finanzas? Fue entonces cuando mi abuelo se inclinó hacia adelante. ¿Finanzas?, repitió. ¿Así es como lo llamáis ahora? Su tono era tranquilo, pero lo había oído antes durante reuniones de la junta directiva, durante negociaciones que terminaban con empresas enteras quebrando. Me dijisteis, continuó, mirando directamente a mis padres, que Chloe no era lo suficientemente estable emocionalmente para gestionar grandes activos. El aire desapareció de la habitación. Sentí como si me hubieran abofeteado. Dijisteis que, susurré. Mi madre suspiró como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Estábamos preocupados por ti. Siempre has sido sensible. Sensible. Pensé en las noches que lloré sola, convencida de que mis dificultades eran la prueba de que algo andaba mal conmigo, que simplemente no estaba hecha como el resto de ellos. Y de repente, surgió un pensamiento aterrador. ¿Y si nada de eso fue un accidente? ¿Qué le dijisteis exactamente?, pregunté, con la voz temblando ahora a pesar de mis esfuerzos. Mi tía se aclaró la garganta.
Chloé, te lo estás tomando demasiado a pecho. Ese fue el momento en que lo supe. No era un malentendido. Era algo cuidadosamente oculto, algo que todos en esta mesa sabían excepto yo. Y fuera lo que fuese, era lo suficientemente grande como para que mi abuelo multimillonario trajera a un abogado a la cena de Navidad. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente. No me estoy tomando nada a pecho, dije, mientras mis dedos se curvaban en mi palma debajo de la mesa. Estoy haciendo una pregunta sencilla. ¿Por qué me estoy enterando de que hay una propiedad a mi nombre por primera vez en mi vida? Nadie respondió de inmediato. Esa pausa fue más ruidosa que cualquier discusión. Mi madre intercambió una mirada con mi padre, rápida, practicada, del tipo que la gente ni siquiera se da cuenta de que hace cuando ha compartido secretos durante años. Chloé, dijo mi padre, bajando finalmente la voz. Siempre has tenido problemas para manejar el estrés. ¿Recuerdas lo difíciles que fueron las cosas después de la universidad? Lo recordaba. Recordaba trabajar en turnos de noche, comer fideos instantáneos y fingir que todo estaba bien porque pedir ayuda siempre se convertía en un sermón sobre forjar el carácter. Pero eso no explica esto, dije. Si el abuelo compró algo para mí, ¿por qué no me lo dijeron? Mi tía se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no estabas preparada? Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Preparada para qué?, pregunté. ¿Para saber la verdad? Mi primo se rió nerviosamente. Estás tergiversando esto, Chloé. Nadie intentaba hacerte daño. Miré alrededor de la mesa. Entonces, ¿por qué siento que me han mentido toda mi vida? Mi abuelo no había dicho ni una palabra. Solo observaba. Eso me asustó más que nada. Mi madre intentó tomar mi mano, pero la aparté. No lo entiendes, dijo suavemente, cambiando al tono que usaba cuando quería que dudara de mí misma. Eras frágil en ese entonces, emocional. Teníamos miedo de que el dinero te arruinara. ¿Arruinarme?, repetí. Sí, dijo ella. Pensamos que era más seguro si alguien más estable manejaba las cosas. La implicación era clara. No yo. Se me oprimió el pecho mientras los recuerdos se reorganizaban en algo feo y desconocido. Entrevistas de trabajo que terminaban abruptamente. Verificaciones de crédito que fallaban por razones que nadie podía explicar. Puertas que se cerraban justo antes de que yo llegara a ellas. ¿Qué manejasteis exactamente?, pregunté en voz baja. Mi padre se aclaró la garganta. Tomamos decisiones por tu bien. Esa frase otra vez, por tu bien. De repente, sonaba menos a preocupación y más a advertencia. Así que, mientras yo tenía dificultades, dije, ¿vosotros estabais tomando decisiones sobre mi futuro sin decírmelo? Deberías estar agradecida, espetó mi tía. Otras personas no reciben ese tipo de protección. ¿Protección? Casi me reí porque nada en mi vida se había sentido protegido. Mi abuelo finalmente habló. Chloé, dijo amablemente. ¿Recibiste alguna vez mis cartas? Mi corazón dio un vuelco. ¿Cartas? Te escribía todos los meses, dijo. Te preguntaba cómo te iba en la casa, si necesitabas algo. La habitación se heló. Nunca recibí ni una sola, dije. El rostro de mi madre perdió todo el color. Mi abuelo se giró lentamente hacia mis padres. Entonces alguien dijo con calma, nos ha estado mintiendo a los dos. Nadie discutió. Nadie lo negó. Y en ese momento, entendí algo aterrador. No se trataba de una propiedad. Se trataba de años de control, de manipulación silenciosa y de una versión de mi vida que había sido cuidadosamente editada sin mi consentimiento. Y todavía no habíamos abierto el maletín del abogado. El abogado no había dicho ni una palabra desde que llegó. Permanecía cerca de la puerta, tranquilo, paciente, como si supiera exactamente cómo se desarrollaría todo y simplemente estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. Su maletín descansaba a sus pies, intacto, pero de alguna manera se sentía como el objeto más pesado de la habitación. Mi abuelo se volvió hacia él. Etienne, dijo, con voz firme. Por favor. Eso fue todo lo que hizo falta.
El abogado se adelantó y colocó el maletín sobre la mesa del comedor, justo entre el pavó a medio comer y la salsa de arándanos intacta. El suave clic de las cerraduras resonó más fuerte que cualquier grito. Lo haré sencillo, dijo Etienne, porque lo que hay dentro no lo es. Abrió el maletín y sacó una pila de documentos, cuidadosamente organizados, codificados por colores, precisos. Esto no era una conversación. Era una investigación. Hace 3 años comenzó. El señor Henry Dubois compró una propiedad junto al lago valorada en casi 3 millones de euros. Se me cortó la respiración. Comprada, continuó, a nombre de Chloé Dubois. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. Eso no es posible, dijo mi padre de inmediato. Chloé recordaría haber firmado algo así. Etienne asintió. Tiene toda la razón. Deslizó un documento hacia mí. Señorita Dubois, dijo. ¿Esta firma le pertenece? Me incliné hacia adelante, con las manos temblando mientras miraba el papel. Era mi nombre, pero no era mi letra. No dije en voz baja. Nunca he firmado esto. Mi madre se rió suavemente, un sonido débil y forzado. Esto es ridículo. Chloé olvida cosas todo el tiempo. La miré. La miré de verdad. Tú me enseñaste a firmar mi nombre, dije. Sabes que esa no es mi firma. La mesa volvió a quedarse en silencio. Etienne continuó como si nadie hubiera hablado. Hace 6 meses, la propiedad de ese inmueble fue transferida a otro miembro de la familia por la cantidad de 1 euro. 1 euro. La silla de mi tía raspó ruidosamente el suelo mientras se movía. Esa transferencia, añadió Etienne, se presentó utilizando documentación impresa hace menos de 1 año. Los ojos de mi abuelo se entrecerraron. Explícate. La mayoría de las impresoras modernas incorporan códigos de identificación, dijo Etienne con calma. Registran la fecha y hora de la impresión. Este documento se creó hace 6 meses. Mi padre se levantó bruscamente. Esto es una locura. Nos estáis acusando de delitos por errores de papeleo. Siéntate, dijo mi abuelo, con la voz peligrosamente baja. Mi padre se sentó. Etienne pasó otra página. Además, dijo, los fondos destinados a cubrir los primeros pagos del préstamo de Chloé fueron desviados. Me sentí mareada. ¿Desviados a dónde? A una cuenta privada, respondió Etienne, a nombre de un miembro de la familia. Mi madre se llevó la mano a la boca. No es lo que parece, dijo rápidamente. Estábamos gestionando las cosas temporalmente. ¿Temporalmente?, pregunté. ¿Durante 3 años? Mi voz se quebró. Pensé en todas las noches que pasé en vela calculando facturas, preguntándome cómo todos los demás parecían avanzar mientras yo me quedaba estancada. Me dijisteis que tuviera paciencia, les dije a mis padres. Me dijisteis que las dificultades me harían más fuerte. Nadie me miró a los ojos. Etienne cerró la carpeta y miró directamente a mi abuelo. Esto ya no es un asunto familiar, dijo. Es un asunto legal. Mi abuelo asintió lentamente. Y en ese momento, me di cuenta de algo que debería haber entendido años atrás. Mi familia no me había subestimado. Me habían mantenido deliberadamente sin poder. Y ahora, por primera vez, la verdad ya no era algo que pudieran justificar con palabras. Estaba escrita en tinta, y solo estábamos al principio. Durante un largo momento, nadie habló. Los documentos yacían sobre la mesa como testigos silenciosos, cargados de verdades que nadie quería tocar. Los miré fijamente, mi mente retrocediendo a los últimos 3 años, reviviendo momentos que de repente parecían muy diferentes. Así que por eso era, dije lentamente. Todos me miraron. Por eso fallaban todas mis solicitudes de apartamento, continué. Por eso mi puntaje de crédito seguía bajando aunque pagaba todo a tiempo. Por eso nunca pude salir adelante por mucho que trabajara. Mi madre negó con la cabeza. Chloé, estás sacando conclusiones precipitadas. ¿Lo estoy? Me volví hacia Etienne. ¿Hubo alguna otra irregularidad? Dudó solo un segundo, lo suficiente para decirme que la respuesta no sería fácil. Sí, dijo. Hubo comunicaciones enviadas a múltiples instituciones financieras y empleadores. Mi corazón latía con fuerza.
¿Comunicaciones de quién? De esta casa, respondió con calma. Correos electrónicos que expresaban preocupación por su estabilidad emocional y su fiabilidad a largo plazo. La sala estalló. Eso es mentira, gritó mi padre. Nunca sabotearíamos a nuestra propia hija. Me reí, un sonido agudo y hueco que me sorprendió incluso a mí. Ya lo hicisteis, dije. Solo que lo llamasteis protección. Mi tía se levantó. Esto ha ido demasiado lejos. Chloe siempre ha sido dramática. Todo el mundo lo sabe. Me volví hacia ella. ¿Sabías que lloraba en mi coche después de cada carta de rechazo? ¿Que pensaba que había algo fundamentalmente mal en mí? No respondió porque la respuesta no importaba. Lo que importaba era que nadie lo había detenido. Mi abuelo cerró los ojos, su rostro tenso con algo que parecía arrepentimiento. Me dijisteis, dijo en voz baja, que Chloe era inestable. Que necesitaba supervisión. La voz de mi madre se quebró. Teníamos miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté. Me miró, pero esta vez me miró de verdad, y por primera vez, su expresión no era controladora ni despectiva. Era calculadora. De que si te volvías independiente, dijo con cuidado, ya no nos necesitarías. Las palabras cayeron como una pieza final encajando en su lugar. No se trataba de mi seguridad. Se trataba de tener una ventaja. Así que me mantuvisteis pequeña, dije. Os asegurasteis de que siguiera siendo dependiente. Mi padre golpeó la mesa con la mano. ¿Seguimos siendo tus padres? Sí, respondí. Y se supone que los padres protegen a sus hijos, no los atrapan. Etienne volvió a hablar, su tono uniforme, profesional. Hay una cosa más, dijo. La propiedad en cuestión no estaba desocupada. Se me revolvió el estómago. ¿Quién vive allí? Etienne miró a mi tía. Un pariente político, dijo. Han estado residiendo allí creyendo que la propiedad fue transferida legalmente. La habitación me dio vueltas. Así que no solo me robaron algo, dije, mi voz temblando ahora, sino que lo estaban usando. Mientras yo apenas sobrevivía. Mi abuelo se levantó lentamente. Esto se acaba esta noche, dijo. La autoridad en su voz silenció a todos. No permitiré ni un minuto más de este engaño. Mis padres empezaron a hablar a la vez, disculpas, excusas, justificaciones superpuestas, pero él levantó una mano. No, dijo. Ya habéis hablado suficiente. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, no por debilidad, sino por claridad. Todos esos años, pensé que estaba fracasando. No era así. Estaba siendo gestionada, controlada. Y ahora, por primera vez, las personas que habían escrito mi historia sin mi consentimiento estaban perdiendo la pluma. Y supe, en el fondo, que lo que viniera después cambiaría para siempre cada relación en esta mesa. Me temblaban las manos. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí finalmente había hecho clic. Esperad, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó el caos mejor que un grito. Todos se volvieron hacia mí. Durante la mayor parte de mi vida, esta era la parte en la que me quedaba callada, donde dejaba que las voces de los mayores decidieran qué era lo mejor, donde me tragaba mis preguntas y me decía a mí misma que la paz era más importante que la verdad. No esta noche. Necesito decir algo, continué. Y por una vez, necesito que todos me escuchéis. Mi padre abrió la boca. Mi abuelo levantó una mano, deteniéndolo. Adelante, Chloe, dijo. Respiré hondo. Pasé años creyendo que era débil, dije lentamente, que no podía manejar la responsabilidad, que era demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado inestable. Miré directamente a mi madre. Tú te aseguraste de que lo creyera. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas se le derramaban. Chloe, estás tergiversando. No, dije con firmeza. Estoy recordando. La habitación volvió a quedarse en silencio. Recuerdo haber preguntado por qué desaparecían mis ofertas de trabajo. Recuerdo haber preguntado por qué mi crédito seguía fallando. Recuerdo que me decías que solo necesitaba esforzarme más. Me volví hacia mi padre. Y recuerdo que decías que la independencia no lo era todo, que la familia debía cuidarme. Mi voz se alzó,
no con ira, sino con incredulidad. ¿Sabéis lo que eso me hizo?, pregunté. Me enseñó a dudar de cada instinto que tenía. Mi tía se levantó bruscamente. Esto es manipulación emocional, espetó. Estás tratando de hacernos los villanos. Me reí suavemente. No dije. Solo estoy contando finalmente la historia sin vuestras ediciones. Etienne se adelantó de nuevo, su voz tranquila pero inflexible. Hay algo más que la familia debería saber, dijo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué es? Los fondos desviados, explicó. No eran ocasionales. Eran sistemáticos, mensuales, automáticos. Mi madre soltó un sollozo. Usasteis mi nombre, dije lentamente, para controlar dinero destinado a mi futuro. Mi padre golpeó la mesa con el puño. ¿Basta? Estáis actuando como si aquí hubiera criminales sentados. Etienne no se inmutó. Falsificación, dijo. Tergiversación financiera, interferencia con oportunidades de empleo. Cada palabra cayó como un veredicto. Estos no son malentendidos, continuó. Son acciones documentadas. Sentí algo inesperado entonces, alivio. Porque, por primera vez, no estaba tratando de convencer a nadie de mi realidad. Los hechos lo estaban haciendo por mí. Mi abuelo se puso de pie. Confié en vosotros, dijo en voz baja a mis padres. Confié en vosotros con ella. Ambos miraron al suelo. Me dijisteis que Chloe necesitaba orientación, continuó. Pero lo que realmente queríais era control. Mi madre cayó de rodillas junto a su silla. Teníamos miedo, susurró. Miedo de perder nuestro lugar en la familia. La miré. No me protegisteis, dije. Protegisteis vuestro poder. Las palabras sonaron definitivas. Etienne cerró su carpeta. En este punto, dijo, tenemos más que suficiente para proceder legalmente. La habitación estalló de nuevo, súplicas, negociaciones, promesas frenéticas. Pero no las oí, porque algo más estaba sucediendo. Estaba de pie, erguida. Mis hombros ya no estaban encorvados. Mi voz no temblaba. Por primera vez en mi vida, no estaba pidiendo permiso para existir. Me volví hacia mi abuelo. Decidas lo que decidas, dije, solo quiero una cosa. Me miró con ternura. ¿Qué es, Chloe? La verdad, dije. Al descubierto. No más silencio. Asintió una vez. Eso se acaba esta noche. Y en ese momento, supe que, pasara lo que pasara, nunca más podrían hacerme sentir pequeña. La habitación no explotó después de eso. Se derrumbó. No con gritos ni caos, sino con un silencio pesado y sofocante que me presionaba los oídos, el tipo de silencio que sigue cuando no queda nada que negar. Etienne enderezó los documentos sobre la mesa. A partir de este momento, dijo con calma, todo procederá por la vía legal. Mi padre tragó saliva. No tenéis que hacer esto, dijo, en voz baja. Podemos arreglarlo. En silencio. En silencio. La misma palabra que había enterrado la verdad durante años. No respondió Etienne. Esa opción ya no existe. Se volvió hacia mi abuelo. Señor Dubois, si usted lo aprueba, presentaremos una solicitud de recuperación inmediata de activos e iniciaremos una auditoría financiera completa. Mi abuelo asintió sin dudarlo. Hazlo, dijo. Mi madre se acercó a él. Henry, por favor. Somos familia. Él la miró, pero la miró de verdad, y su expresión no se endureció. Se vació. La familia no se comporta así, dijo en voz baja. La familia no construye una jaula y la llama protección. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero no cayeron. Etienne continuó, su voz firme, casi amable. La propiedad será devuelta a nombre de Chloe, con efecto inmediato. Cualquier ingreso derivado de su uso será calculado y reembolsado. Se evaluarán daños adicionales. Mi tía negó con la cabeza, incrédula. Estáis destruyendo a esta familia. No, dije suavemente. Ya lo hicisteis vosotros. Esta es solo la parte en la que todo el mundo lo ve. Por primera vez,
nadie discutió conmigo. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, con los hombros caídos. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Cualesquiera que fueran los papeles que habían estado interpretando guardianes, tomadores de decisiones, protectores se habían ido. Ahora solo eran personas enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Etienne cerró su maletín. Los investigadores se pondrán en contacto en un plazo de 48 horas, dijo. Hasta entonces, recomiendo encarecidamente a todos que se abstengan de contactar a Chloe. Me miró. Ahora estás a salvo, dijo en voz baja. A salvo. La palabra me resultaba extraña, pero bienvenida. Mi abuelo se puso a mi lado, colocando una mano firme sobre mi hombro. Lo siento, dijo. No solo por mí, sino por la versión de mí que había estado luchando en silencio durante años. Ya no tendrás que luchar sola. Asentí, permitiéndome finalmente respirar. A nuestro alrededor, la mesa de Navidad yacía intacta, comida fría, vino derramado, tradiciones rotas. Pero por primera vez, no sentí que estuviera perdiendo algo. Sentí que estaba recuperando mi vida. Y supe que el próximo capítulo ya no sería sobre supervivencia. Sería sobre reconstruir, según mis propios términos. Ha pasado un año desde aquella noche de Navidad. A veces parece lejana, como una historia que una vez oí sobre otra persona. Otras veces, se siente tan cerca que todavía puedo oír la voz de mi abuelo resonando en la mesa, todavía puedo sentir el peso de ese silencio oprimiéndome el pecho. Ahora estoy de pie en la terraza de la casa del lago, la que debía protegerme y luego se usó para atraparme. El agua se extiende frente a mí, tranquila e imperturbable, como si nunca hubiera sido testigo de las mentiras construidas a su alrededor. El proceso legal fue largo, dolorosamente largo. Hubo entrevistas en las que tuve que repetir cosas que había pasado años tratando de no recordar. Extractos bancarios que mostraban cuán cuidadosamente se había gestionado mi vida sin mi consentimiento. Correos electrónicos que demostraban que mis instintos no habían sido paranoias, habían sido advertencias. Algunos días salía de las reuniones sintiéndome empoderada. Otros días me sentaba en mi coche después, agarrando el volante, preguntándome cómo personas que decían quererme pudieron haber sido tan metódicas en mantenerme pequeña. Pero seguí adelante porque, por primera vez, nadie me decía que dejara de hacer preguntas. La casa me fue devuelta oficialmente en cuestión de meses. Cada documento venía con una explicación. Cada decisión requería mi aprobación. Ya nadie hablaba por mí. Eso, por sí solo, lo cambió todo. Los fondos que habían sido sustraídos fueron restituidos junto con una compensación ordenada a través del acuerdo. Pagué mis préstamos estudiantiles en su totalidad. Cuando vi que el saldo llegaba a cero, no lo celebré. Simplemente me quedé sentada mirando la pantalla, dándome cuenta de cuánto miedo había moldeado mis decisiones durante tanto tiempo. Miedo a fracasar, miedo a necesitar ayuda, miedo a que tal vez tuvieran razón sobre mí. Me llevó tiempo desaprender eso. No me apresuré a empezar una nueva vida. La reconstruí lentamente. Trabajé con terapeutas y asesores financieros, no porque fuera inestable, sino porque la sanación también merece una estructura. Empecé una consultoría casi por accidente. Al principio, solo compartía mi experiencia en línea, con cuidado, de forma anónima. La gente respondió de maneras que no esperaba, mensajes de extraños a quienes se les había dicho que eran irresponsables, emocionales, incapaces por parte de sus parejas, padres, hermanos, personas que habían aprendido a dudar de sí mismas de la misma manera que yo. Así que lo hice oficial. Ahora, ayudo a la gente a entender contratos, finanzas, límites. Les enseño a protegerse, no solo legalmente, sino emocionalmente, a reconocer cuando la preocupación se convierte en control. El trabajo llena mi agenda más rápido de lo que jamás imaginé. Y lo que es más importante, llena algo dentro de mí que antes se sentía permanentemente vacío. Mi abuelo me visita a menudo. Hemos reconstruido nuestra relación con cuidado, con honestidad. Hay cosas de las que aún no hablamos, y está bien. La confianza no vuelve de golpe. Una tarde, mientras veíamos el sol desaparecer tras el lago, dijo algo que finalmente me permitió perdonarme a mí misma. No eras débil, dijo. Estabas aislada. Hay una diferencia. Pienso en eso a menudo,
porque durante mucho tiempo creí que mi lucha era un fracaso personal. Ahora entiendo que era un sistema diseñado para mantenerme dependiente, y sobreviví a él. Esta casa ya no se siente como una prueba en un caso o un símbolo de traición. Se siente tranquila, segura, mía. Por primera vez en mi vida, no me estoy preparando para la próxima pérdida. Estoy planificando. Y esa podría ser la mayor libertad de todas. La Navidad ya no se siente igual. Durante la mayor parte de mi vida, fue una actuación. Una mesa llena de gente fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a través de la incomodidad, evitando las verdades que amenazaban la imagen de la familia. Pensé que eso era normal. Pensé que el silencio era respeto. Estaba equivocada. El silencio puede ser una jaula. Esa noche me enseñó algo que desearía haber aprendido antes: el amor no requiere que te hagas pequeña. Y la protección nunca viene con secretismo o miedo. Cuando alguien controla tu acceso al dinero, la información o las oportunidades, eso no es cuidado, es poder. Lo que me salvó no fue la ira ni la venganza. Fue la verdad, documentada e innegable. Fue la ley interviniendo donde las emociones fallaron. Fue una persona dispuesta a decir: esto se acaba aquí. No cuento esta historia para castigar a nadie. La cuento porque hay gente escuchando a la que se le dice que es demasiado emocional, que no está preparada o que es incapaz de gestionar su propia vida. Si eres tú, por favor, escucha esto: que te hagan daño no te hace débil. Necesitar claridad no te hace difícil. Y pedir protección no es lo mismo que ceder el control. Hoy, mi vida es tranquila de una manera que se siente honesta. Elijo quién tiene acceso a mí, financiera, emocional y legalmente. Ya no confundo la lealtad con el silencio. Si te llevas algo de mi historia, que sea esto: tienes derecho a saber la verdad sobre tu propia vida. Tienes derecho a hacer preguntas. Y cuando la verdad sale a la luz, la sanación puede finalmente comenzar. Eso, para mí, es lo que realmente significa la gratitud.